Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles García y soy de séptimo semestre y les quiero dar la bienvenida al primer módulo de etimologías. El prefijo a o an indica negación o ausencia. Por ejemplo, la palabra simetría, que es la falta de simetría especialmente de las partes y órganos que normalmente son semejantes. Una forma de usarse sería: uno de los datos relevantes de eventos cerebrales vasculares puede ser la simetría de la cara. Ab significa hacia afuera o alejar. Un ejemplo es la palabra abducción, que quiere decir movimiento por el cual un órgano o miembro se aleja de la línea media. Se puede usar de la siguiente manera: el dolor se presenta al hacer abducción del brazo. El prefijo ad a menudo se utiliza para indicar una dirección hacia, movimiento hacia o proximidad a algo en el cuerpo. Un ejemplo de uso del prefijo ad en relación con el término adrenal, el cual hace referencia a las glándulas que están cerca de los riñones. Se puede utilizar de la siguiente manera: las glándulas adrenales producen hormonas esteroideas. El prefijo ambi significa ambos o doble. Se utiliza para indicar la presencia o participación de ambos lados o aspectos de algo. Se puede utilizar de la siguiente manera: ambidiestro se refiere a una persona que es capaz de usar ambas manos con destreza. El prefijo ana significa separación o a través de. Un ejemplo sería la palabra análisis, el cual se refiere al proceso de examinar o estudiar una muestra o sustancia para obtener información sobre su composición o características. Una forma de utilizarlo sería: realizaremos un análisis de su caso para poder diagnosticarlo correctamente. El prefijo ante significa adelante o antes. Por ejemplo, la palabra anteflexión es el desplazamiento hacia adelante o curvatura anormal hacia adelante. Se puede hacer uso de esta palabra de la siguiente forma: el útero se encuentra en posición de anteflexión. El prefijo bi significa dos o doble. Por ejemplo, bilobular quiere decir que está compuesto de dos lóbulos. Una frase utilizando esta palabra sería: el pulmón se compone de varios lóbulos. Y si se dice que un pulmón es bilobular, significa que está dividido en dos lóbulos principales. El prefijo anti en etimología médica proviene del griego y significa contra u opuesto. Se utiliza para indicar oposición, resistencia o acción en contra de algo. Se puede utilizar de la siguiente manera. Algunos ejemplos de antiinflamatorios comunes son el ibuprofeno, el naproxeno y el celecoxib. El prefijo brady en etimología médica proviene del griego y significa lento o reducido. Un ejemplo común del uso del prefijo brady es el término bradicardia, que significa que el corazón late a una frecuencia más lenta de lo normal. Se puede utilizar de la siguiente manera: la bradicardia en este paciente parece ser fisiológica. El prefijo braqui significa corto o brazo. Un ejemplo sería la palabra braquial, que hace referencia a referente a brazo. Se puede utilizar de la siguiente manera: el nervio braquial es el responsable de la transmisión de señales nerviosas desde la médula espinal hasta los músculos del brazo y el antebrazo. El prefijo circum en etimología médica significa alrededor o en torno a. Un ejemplo sería la palabra circuncisión, que hace referencia al procedimiento que remueve la piel alrededor de la cabeza del pene. Se puede utilizar de la siguiente manera: la circuncisión es un procedimiento común en algunas culturas y religiones. El prefijo co o con significa junto o unido. En la palabra congénito, por ejemplo, génito quiere decir perteneciente al nacimiento, por lo que congénito significa que existe desde el nacimiento. Se puede utilizar de la siguiente manera: las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías. El prefijo contra significa opuesto o enfrentado.
Por ejemplo, la palabra contralateral hace referencia a algo del lado opuesto. Se puede utilizar de la siguiente manera. El paciente presenta una lesión cerebral que le genera debilidad contralateral. El prefijo des en etimología médica significa sin o privación de. Por ejemplo, la deshidratación se refiere a la pérdida excesiva de líquidos en el cuerpo. Se puede utilizar de la siguiente manera. Algunos datos de deshidratación en los niños son irritabilidad y mucosas secas. El prefijo dis significa dificultad o alteración. Por ejemplo, la palabra disartria, que significa problema o dificultad para la ejecución del habla. Se puede utilizar de la siguiente forma. Después del intenso dolor de cabeza, el paciente presentó disartria. El prefijo dólico en etimología médica significa largo o alargado. Por ejemplo, dolicocefálico se utiliza para indicar una condición en la que la cabeza presenta una forma más alargada de lo normal. Se podría utilizar así. En un niño en el que se encuentra dolicocefalia, se le debe dar seguimiento especializado para monitorear su desarrollo. El prefijo ecto, en etimología médica significa fuera o externo. Por ejemplo, ectópico significa que sucede fuera del lugar destinado para eso. Se podría utilizar de la siguiente forma. La ecografía reveló un embarazo ectópico, donde el óvulo fertilizado se implantó en la trompa uterina. El prefijo endo en etimología médica significa dentro o interno. Un ejemplo sería endocardio, que se refiere a la capa interna del corazón que recubre las cavidades y las válvulas cardíacas. Se puede utilizar así. La inflamación del endocardio puede afectar la eficiencia en el bombeo del corazón. El prefijo epi en etimología médica significa sobre o encima. Por ejemplo, la palabra epicardio es la capa que recubre al corazón. Se puede utilizar de la siguiente manera. Durante la cirugía cardíaca, el cirujano tuvo que tener cuidado al manipular el epicardio, la capa externa del corazón que lo protege y lo mantiene en su lugar. El prefijo eu en etimología médica significa bueno o bien. La palabra eufonía quiere decir tono de voz normal o agradable. Por ejemplo, después de recibir el tratamiento adecuado, el paciente experimentó una eufonía notable en su voz, recuperando su tono y calidad vocal normales. El prefijo ex en etimología médica significa fuera de o procedente de. Por ejemplo, la palabra expectoración, que significa expulsar de las vías respiratorias. Se puede utilizar de la siguiente manera. La expectoración es un proceso natural en el cual el cuerpo elimina el exceso de mucosidad y secreciones de las vías respiratorias. Extra en etimología médica significa fuera de o más allá de. Por ejemplo, la palabra extravasación significa que algo salió o fue más allá de los vasos sanguíneos o un tubo. Se puede utilizar de la siguiente manera. La extravasación de contraste ocurrió durante un estudio radiológico, donde filtró contraste fuera de los vasos sanguíneos. El prefijo emi en etimología médica significa mitad o uno de los dos. Por ejemplo, la palabra hemitórax hace referencia a una mitad del tórax. Se puede utilizar de la siguiente manera. Después del accidente automovilístico, el paciente presentó disminución de ruidos respiratorios en hemitórax derecho. Hetero en etimología médica significa diferente o distinto. Por ejemplo, la palabra heterocromía hace referencia a una diferencia en el color. Se puede utilizar de la siguiente manera. La heterocromía es una condición ocular en la que una persona tiene diferente color de iris en cada ojo. El prefijo hiper en etimología médica significa exceso o sobre. Un ejemplo en términos médicos que incluyen el término hiper es la hipertensión arterial, que se refiere a la presión arterial elevada. Se puede utilizar así. La hipertensión arterial sin adecuado control puede desarrollar otras enfermedades cardiovasculares. El prefijo hipo en etimología médica significa deficiencia o debajo de los límites normales.
Un ejemplo es la palabra hipoplasia, que es una condición en la cual un órgano o tejido no se desarrolla completamente. Se puede utilizar de la siguiente manera. La hipoplasia del esmalte dental resulta en dientes pequeños y con mayor susceptibilidad a caries. Homo en etimología médica significa igual o similar. Por ejemplo, la palabra homogéneo hace referencia a que está formado por elementos comunes o iguales. Se puede utilizar de la siguiente manera. El tejido tumoral fue examinado bajo el microscopio y se determinó que era homogéneo. El prefijo in en etimología médica tiene dos posibles significados: dentro y negación. Por ejemplo, la palabra infiltrar significa introducir un líquido en el interior del cuerpo. Se puede utilizar de la siguiente manera. El médico decidió infiltrar un anestésico local en la zona afectada para aliviar el dolor del paciente. El prefijo infra en etimología médica significa debajo o por debajo de. Se utiliza para indicar una posición o una acción que está situada u ocurre debajo de algo. Por ejemplo, el cirujano realizó una incisión infraumbilical, por debajo del ombligo, para acceder a la región abdominal y realizar la cirugía necesaria en esa área específica del cuerpo. Plasia hace referencia a formación o acción de moldear, por lo que neoplasia se refiere al crecimiento anormal de células en el cuerpo, que da como resultado la formación de un tumor. Se puede utilizar de la siguiente forma. Una neoplasia puede ser maligna o benigna, por lo tanto, se debe someter a estudio. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les vaya muy bien en su propedéutico y espero verlos pronto.